todos, bienvenidos a su sección de farmacología. El día de hoy platicaremos acerca de farmacología pediátrica. Cuando nosotros nos acercamos al médico, él nos receta ciertos medicamentos, pero tiene en consideración las características particulares de cada uno de nosotros. Ustedes se podrán imaginar que siendo una población tan diversa, no todos los organismos funcionan igual. Por ejemplo, existe una diferencia entre la cantidad de medicamento que se le ofrece a una persona que tiene una complexión pequeña con respecto a una persona que tiene una complexión grande. Por eso, nuestros médicos o las enfermeras nos pesan a la hora de la consulta, porque necesitan ajustar la cantidad de medicamento que le van a dar a cada paciente. Entonces, por ejemplo, si a ciertos pacientes de determinada complexión se les da una cantidad ya establecida de medicamento, para otros de una complexión algo menor se les dará menor cantidad de medicamentos. Y así hicieron una extrapolación para calcular qué cantidad de medicamentos se le podría administrar a un bebé, teniendo en cuenta que su peso era mucho menor. Pues bueno, se dieron cuenta entonces los médicos que esto no era suficiente y se dieron cuenta de ello de la peor manera. En 1959 ocurrió un fenómeno al que se le denominó el síndrome del bebé gris, en el cual se hacía este ajuste de los medicamentos por peso. Y resultó que los bebés comenzaron a tener muchos problemas, por ejemplo, distensión abdominal, vómitos, cianosis, o sea que como que les faltaba el oxígeno, se pusieron de color azul, colapso cardiovascular y finalmente la muerte. ¿Y por qué sucedió esto? Bueno, pues no es tan sencillo como nada más disminuir la cantidad de medicamento que se le va a proporcionar a un bebé, sino que el organismo completo de los bebés es completamente diferente al de los adultos. Entonces, empecemos a entender estas diferencias. El primer paso que tiene que tener un medicamento para que pueda hacer el efecto es la absorción, que es el paso de algún sitio corporal a la sangre y ya la sangre lo llevará al resto del cuerpo. Entonces, imaginémonos la vía de administración oral. Este sería el intestino una vez ya degradado el alimento o en este caso disgregada la pastilla hecha polvito minúsculo, puede pasar a la sangre y a esto se le llama absorción. Pero el tracto gastrointestinal de un bebé, como les digo, es diferente al de los adultos. Yo creo que ustedes saben que necesitamos ácidos gástricos para poder disgregar las cosas o deshacer lo que nos comemos. Entonces, el pH normal del estómago de un adulto está entre 1 y 2, que es un pH ácido, pero en los bebés está entre 6 y 7, que es un pH bastante alto. A medida que va pasando los días, el pH se va normalizando. Otra diferencia con los neonatos es que tienen un vaciamiento gástrico más lento y alcanza el valor de los adultos hasta los 6 u 8 meses. Es decir, lo que nosotros desharíamos y disgregaríamos el fármaco en un tiempo corto, en los bebés puede tardar más. Además, tenemos la peculiaridad de que la flora gastrointestinal, es decir, esas bacterias normales y buenas que nosotros tenemos en nuestro intestino, son diferentes a las que tienen los bebés. ¿Y sabías que las bacterias nos ayudan a hacer la digestión? Bueno, como son las bacterias diferentes a las nuestras cuando somos bebés, la digestión de los alimentos no va a ser igual y tampoco la digestión del fármaco que se administra por vía oral. Por ejemplo, los lactantes tienen problemas para biotransformar la digoxina a nivel intestinal. Y no es sino hasta la adolescencia que se alcanzan los niveles metabólicos de los adultos. Otra diferencia son los cambios en la función biliar. Las sales biliares, que son estas que estoy representando aquí, envuelven a las grasas que nosotros nos comemos.
Esto va a suceder también si el medicamento es lípido, o sea, como una grasita. Tal vez nosotros no nos damos cuenta de que el medicamento es lipídico porque viene en una pastilla, así que no lo vamos a notar, pero la realidad es que ciertas moléculas lo son. Entonces, estas moléculas necesitan de las sales biliares para que las envuelvan. Viene aquí la grasita o en este caso el medicamento que es lipídico y se envuelve por las sales biliares. Una vez disuelto en las sales biliares, se puede realizar bien la digestión, entrar en la mucosa intestinal y finalmente pasar a conductos linfáticos que llevarán en último término el medicamento a la sangre. Al ser escasa la secreción biliar en los neonatos, los medicamentos que sean liposolubles, o sea, grasositos, casi no se absorberán. Y bueno, estos son solo algunos ejemplos de lo que ocurre con los medicamentos que se administran por vía oral, pero existen otras vías de administración. Por ejemplo, la vía tópica, es decir, por la piel. Cuando nosotros utilizamos las diferentes cremas que nos recetan, generalmente tenemos la noción de que son relativamente seguros porque las sustancias prácticamente no atraviesan las capas de la piel y tienen un efecto más bien local. Por ejemplo, las cremas contra los hongos de los pies no tienen una gran absorción, entonces las consideramos seguras. Pero si ustedes se han puesto a observar la piel de los bebés, es mucho más delgadita. Entonces aquí estas sustancias o principios activos sí lograrían atravesar las capas de la piel y llegar a la sangre, lo que puede ser peligroso. En estos casos, la absorción mediante la vía de administración tópica aumentaría. Por otra parte, por ejemplo, también conocemos el caso de la administración por vía intramuscular. Esta, en las primeras edades de la infancia, es menor porque el flujo sanguíneo en los músculos de los bebés es relativamente bajo y tiene una masa muscular mucho menor. Pasemos ahora a lo que ocurre en la distribución. La distribución es, una vez que ya llegaron los medicamentos a la sangre los tiene que llevar al resto del cuerpo. Pues, ¿qué sucede? Normalmente nosotros en la sangre, aparte de los glóbulos rojos, tenemos proteínas y a esas proteínas se unen diferentes cosas, como por ejemplo los fármacos. Bueno, pues en los neonatos la unión a proteínas se encuentra reducida porque la concentración de proteínas es menor. Además de que en sí la capacidad de las proteínas de unir a los fármacos también es menor. Esto puede provocar que el fármaco pues esté nadando aquí afuera sin estar pegado a las proteínas. Y cuando se realizaron los estudios para saber qué tanto fármaco le debo de dar a un adulto, ya se tuvo en consideración las proteínas, la unión del fármaco a las proteínas. Ahora, si en los neonatos es menor, se va a tener que hacer un ajuste porque mucho del fármaco va a estar libre. Otra diferencia es que la barrera hematoencefálica, es decir, la cobertura que nos aísla el cerebro, la médula espinal, los ojos, de que no ingresen algunas sustancias extrañas, no está completamente desarrollada en los recién nacidos. Y esto puede tener consecuencias tanto buenas como malas. En algunas enfermedades se requerirá que los medicamentos lleguen al cerebro, pero en muchas otras ocasiones podemos querer que el cerebro esté aislado para que este medicamento no lo afecte. Como les platicaba, el medicamento se va a distribuir. Esta distribución es en un líquido, pues el líquido de los seres vivos es el agua. Cuando se es un recién nacido, la cantidad de agua es muy grande en comparación con los adultos. Entonces, en proporción, existiría un volumen mayor en el que se estaría distribuyendo el fármaco.
Por otra parte, ya dijimos que hay algunos medicamentos que son liposolubles, o sea, como grasita. Y al contrario que el agua, la grasa corporal de los neonatos es poca. Y conforme vamos creciendo, la grasa corporal aumenta. Entonces, dependiendo de si es un fármaco liposoluble o no, pues esta característica va a afectarlo. Después de la distribución, viene la etapa del metabolismo, es decir, ya el fármaco hizo su efecto y ahora lo que necesitamos es eliminar los restos. Para poderlos eliminar, el hígado los transforma en moléculas que sean más fáciles de desechar. Para esto lleva a cabo una serie de reacciones, a las que dividimos en la fase 1 y la fase 2. La fase 1 pues como que prepara a los fármacos para que puedan pasar a la fase 2 de las reacciones. Y es aquí en la fase 2 donde se tienen los mayores problemas. Por ejemplo, en una de esas reacciones de la fase 2 se le agrega esta molécula que es el glucurónido a los medicamentos que ya se van a desechar. En los neonatos la conjugación con glucurónido, o sea, el que se le pegue esta molécula a los fármacos, está disminuido, por lo que los fármacos que necesiten esta unión para poder eliminarse se quedarán más tiempo dentro del organismo. Y esta conjugación no alcanza los valores del adulto sino hasta como entre los 2 y los 4 años de edad. Y fue justo lo que pasó con el síndrome del bebé gris. ¿Recuerdan este problema? Pues era porque los bebés tienen una inmadurez de la glucuroniltransferasa, es decir, la enzima que pega el glucurónido a los medicamentos para que después se puedan eliminar. Así que se acumularon los medicamentos dentro del bebé, llegando a concentraciones tóxicas. Y finalmente tenemos la excreción, cuando ya vamos a eliminar el fármaco. Y tenemos diferentes vías de excreción, por ejemplo, por las heces fecales, por la vía urinaria, que son las principales. Resulta que la tasa de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal son más bajos en el recién nacido en comparación con niños más grandes, alcanzando los niveles del adulto entre los 6 meses y el año de vida. Además de todas estas cosas, debemos tener en cuenta las particularidades del paciente. Por ejemplo, si es que tiene otra enfermedad como sepsis o shock séptico, en la que existe un aumento aún mayor del volumen de distribución para medicamentos hidrosolubles, o fibrosis quística, en la que se observan altos volúmenes de distribución y aclaramientos aumentados en varios medicamentos, o insuficiencia renal, ya que al no estar funcionando adecuadamente el riñón, podemos ver acumulación de fármacos y por lo tanto se necesitan ajustar las dosis. Ahora, platiquemos de otro aspecto. Resulta que al momento de hacer la investigación de un nuevo fármaco y quererlo lanzar al mercado, pues primero se hacen experimentos en el laboratorio, pero después con voluntarios reales, adultos. Y entonces los medicamentos pasan por varias fases en las que se prueba con una cantidad cada vez mayor de adultos voluntarios el medicamento. Pero esto no se puede realizar en bebés porque es ilegal hacer experimentos en ellos. Entonces, no podemos saber cómo una preparación farmacéutica va a ser la adecuada para un bebé. Solo lo sabemos para la etapa adulta. Y entonces, pues vamos a tener que hacer unas preparaciones farmacéuticas, pero en realidad fuera de la industria farmacéutica. Y eso es a lo que se le llama uso off-label. Es cuando los médicos necesitan hacer, por ejemplo, una disolución de una tableta para poder administrar una cantidad más pequeña. Pero al no estar estandarizada esta técnica, puede ser
que las cantidades que se administren al final no sean exactas. Y todo esto son factores que se van sumando a que la farmacología pediátrica sea bastante complicada. Hasta aquí la explicación. Si ustedes tienen alguna curiosidad, me la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en la próxima. Chao.